Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en su programa de profecía, presentado por La Verdad Profética. Aquellos que nos han acompañado a través de los últimos años, les agradecemos. También agradecemos el que pasen la voz y compartan estas verdades a otros, a familiares, amigos adventistas y aquellos que les encantan las profecías. Aquí hemos estado y gracias al Señor, muy contentos de poder estar transmitiendo. El pensamiento está en Eventos de los Últimos Días. En la página 223 dice el pensamiento de esta hora. En el día del juicio, algunos invocarán esta buena acción y aquella otra como una razón por la cual debieran recibir consideración. Dirán: ayudé a jóvenes a establecerse en los negocios. Di dinero para fundar hospitales. Alivié las necesidades de las viudas y llevé a los pobres a mi hogar. Sí, pero todos tus motivos estaban tan contaminados de egoísmo que la acción no era aceptable a la vista del Señor. En todo lo que hiciste, el yo figuró en forma prominente. Tremendo, tremendo. Luego dice, es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. Que nuestros motivos, hermanos, sean los correctos para que el Señor pueda bendecir el desarrollo de nuestros caracteres. Con esto en mente, bienvenidos. Vamos a arrodillarnos, aquellos que puedan. Por favor, acompáñenos de rodillas para buscar al Señor y poder disfrutar del tema de hoy. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por esta hora. Gracias porque podemos reunirnos aquí en este lugar de estudio, estudiar la palabra divina, el espíritu de profecía, especialmente, Señor, las profecías que son un candil en la oscuridad, son una lámpara en las tinieblas, nos muestran el camino por el cual debemos caminar en el tiempo en que vivimos. Bendiga a los oyentes, a los que nos ven, aquellos que escucharán de su palabra. Bendíganos con la presencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo, que no solamente podamos entender su palabra, sino entender que debemos cambiar, porque queremos tener sin duda alguna el carácter correcto, pero sobre todo el motivo que forma y aprueba nuestro carácter en el cielo. Bendiga a mis hermanos, reprendo en el nombre de Jesús todo sueño, cansancio, todo aquello que impida escuchar el mensaje de hoy, porque de seguro hoy tenemos, como siempre, un tema importante para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Magnífico, magnífico. Hemos estado analizando la serie sobre las fiestas. Ya hemos tenido varios temas. Y el último tema que tuvimos fue con respecto a la Pascua. Y hoy es una segunda parte a ese tema. Y básicamente podemos llamarle la Pascua y la liberación. Aunque ya hemos dicho que la Pascua involucraba la liberación, lo que hoy haremos es profundizar de manera más clara el punto sobre lo que la Pascua involucra en el caso de nosotros. Así que espero y deseo en el Señor de que usted no solamente ponga mucha atención, porque eso suena como un mandato. No, claro, que nazca en usted querer poner atención y sobre todo apreciar las verdades aquí compartidas. En el libro de Eventos de los Últimos Días, dice así, en la página 67, solo
Los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades, noten, verdades plural, con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. Esta cita parece ya un disco rayado, parece un loro, parece algo que se repite y repite y aparentemente decimos ya entendemos. Pero queridos hermanos, están pasando grandes cosas a nivel mundial, a nivel iglesia, a nivel hogar, que nos deja con la boca abierta. Indiscutiblemente que la profecía se ha ido cumpliendo, se está cumpliendo y se cumplirá. Pero solo aquellos que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Así que viene un gran conflicto. Y la pregunta es si nosotros estamos fortaleciendo nuestros espíritus. Espero que sí, hermanos y hermanas. De eso se trata nuestros programas. Se trata no de llenar un espacio o de tener un programa, sino de poder contribuir a la preparación, al estar alertas, al poder despertar conciencias dentro del pueblo de Dios del peligro en que estamos entrando. Muy bien, entremos entonces al tema. Ya aprendimos que la Pascua tuvo que ver con el pueblo cuando estaba saliendo de Egipto. La Pascua involucró un par de cosas como el Cordero Perfecto. Involucró las hierbas amargas. Involucró pan sin levadura. Involucró al pueblo de Israel. Aún involucró a Egipto. Pero hoy vamos a analizar más detenidamente algo que ocurrió durante el proceso de la Pascua, que yo diría raramente o nunca se le da atención. Y ojalá que entendamos que en estos estudios que estoy compartiendo con ustedes es el objetivo de poder ver en la economía judía cómo el plan de salvación, cómo el evangelio y cómo el plan de redención está claramente revelado. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Dedique tiempo al estudio de estas cosas que son de suma importancia. Estoy aquí buscando un libro, pero hay una cita en el Espíritu de Profecía, en Hechos de los Apóstoles, que claramente dice que nosotros debemos darle importancia a estas cosas. Entonces, no solamente se trata de algo insignificante, sino de algo claramente importante para nosotros. Estoy hablando de las fiestas, estoy hablando de la economía judía, estoy hablando de las leyes ceremoniales. No eran dadas ni fueron dadas por casualidad y vistas como hoy las vimos en la escuela sabática como algo pasado, como algo en los días de Cristo. Tienen muchas lecciones para nosotros. Y entonces estoy aquí, voy a ver si consigo esta cita para poder compartir con mis hermanos sobre la importancia de estos detalles. Vamos a ver aquí Hechos de los Apóstoles en la página, regálenme un minuto, no un segundo, porque necesito encontrarla y es de suma importancia. Vamos a ver. Aquí está. Está en la página 12. Los que tengan sus libros, yo lo tuve que buscar aquí en el móvil, aquí en el celular, en el teléfono.
porque no tengo a mano el libro, pero dice en la página 12, miren lo interesante con respecto a las fiestas, las ceremonias, con respecto a todo lo que involucraba al pueblo de Israel. A eso se le conoce como la economía judía. Y dice así: todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. ¿A qué se está refiriendo? Leo un poquito antes y dice: mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, que involucraba las fiestas, las ceremonias, el santuario, el altar, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Así que, hermanos, no solamente leamos el asunto de las fiestas y las ceremonias y las leyes y el santuario como algo pasado sin importancia, porque Cristo era el fundamento de la economía judía. Pero ya que estas cosas es un hecho que fueron clavadas o terminadas su periodo en la cruz, la pregunta es: ¿cuáles son sus enseñanzas para nosotros en este tiempo? Y dice: todo el sistema, hablando de la economía judía, de los tipos y símbolos, era todo eso, miren lo que era una profecía compacta del Evangelio. O sea que cuando nosotros leemos el asunto del santuario, el altar, el candelero, el sacerdote, el arca, las cortinas, las medidas, todo lo que involucraba el santuario, los sacrificios, las leyes del santuario, las leyes ceremoniales, las fiestas que celebraban, las fiestas de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la primicia, la fiesta de la gavilla, la fiesta de los panes mecidos, la fiesta del día de expiación, o el sonar de las trompetas, la fiesta de las cabañas, los frutos, y todo esto no era una casualidad. En el caso de ellas o ellos, era su verdad presente. Tenían que someterse a ello como hoy nosotros nos sometemos a la verdad presente de nuestro tiempo. Quien no lo hacía era afectado con su vida, moría. Pero dice que todo eso que se dejó escrito en el Antiguo Testamento tenía como fundamento la economía judía, a Cristo, y era, subrayo, una profecía compacta. ¡Wow! ¿Han oído ustedes el término, este sí que es un paquete? ¿Esto sí que contiene lo que necesitamos? Bueno, la economía judía, la economía del pueblo de Israel, hermanos, era compacta y completa. Pero no solo eso, era una profecía. Así que si usted estudia estas cosas y no le da importancia, como por ejemplo el diluvio, o como por ejemplo la vida de José, o como por ejemplo la vida de David, de Goliat, de Daniel, de Esther, si usted solamente le pasa lo que les pasa a algunos padres, que solo se las saben porque ni modo, se las cuentan a sus hijos en las clases de iglesia, y ellos pues tendrán que repetirlas en sus hogares, pero nunca, la mayoría, le pone atención a estas cosas. En el caso de cada detalle del pueblo de Israel, era toda una economía, todo un sistema divino. Y claro, ¿por qué no? Porque enfatiza nuestro ministerio, dice, era una profecía compacta del Evangelio. Así que si en esta serie de las fiestas y los detalles que vamos viendo ya le dio dolor de cabeza, entonces eso sencillamente quiere decir que usted no tiene el hábito, primero, de estudiar el Antiguo Testamento, segundo, de profundizar el Antiguo Testamento, y tercero, de seguro que si usted se aburre, está bien dominado por un espíritu satánico, un espíritu que no quiere que usted entienda estas cosas, porque como veremos, este asunto de la Pascua,
para nosotros los que vivimos en este tiempo, tiene mucho que ver con el sellamiento, con Ezequiel 9, con la liberación de los 144,000. Y claro, la gran multitud. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos entendiendo? Tome notas, hermanos, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, página 12. Todo el sistema de la economía judía, los tipos y símbolos, era una profecía compacta del Evangelio. ¿Qué más? Era una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Ay, no sé si me van a entender con lo que voy a decir. Si nosotros no hubiéramos recibido profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y todos ellos, y no hubiéramos recibido apóstoles o reformadores, en realidad no los necesitaríamos, porque todo ya estaba dicho en todo lo que involucraba al pueblo de Israel, en ese sistema que tenían, en esas fiestas, en esas leyes ceremoniales, en el santuario, en el sacerdote. Todo eso era hacia el futuro que nos involucra una profecía compacta. Muy bien. Esa cita está en Hechos de los Apóstoles, página 12. Muy bien. Entonces, como ya hemos analizado parte de lo que involucraban las fiestas al pueblo de Israel, y específicamente empezamos con la Pascua, hoy vamos a analizar un detallito que tenía que ver también con la Pascua, que aunque lo mencionamos en el estudio anterior, hoy le vamos a dar el énfasis debido, ya que el tiempo nos lo permitirá. Estoy en el libro de Éxodo capítulo 12. Leíamos en el versículo 1 y 2 donde dice de que estas fueron las cosas que habló Moisés a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: en este mes será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Pide un cordero, día 10, día 14, debería ser perfecto, las casas deberían reunirse para comerlo. Pero miren ahora el versículo 11. Voy a leer versículo 11 y el 12. Y así habéis de comerlo. Miren cómo se iba a comer la Pascua, que era el cordero. Ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos, listos para salir. Ceñidos vuestros lomos, ojo y oído, palabra de Dios hablando. Vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón, algunas versiones dice, y vuestra vara en vuestra mano. Interesante punto. Y lo comeréis, ojo y oído, apresuradamente. Otra vez, y lo comeréis como apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Interesante punto. Noten que en el versículo 11 está dando un detalle que no se recalca. Oh sí, la primera fiesta del pueblo de Israel era la Pascua. Pero tenía detallitos, y esos detallitos involucraban que ellos tenían que estar listos. Imagínense, ¿quién de nosotros pensaría en un mundo donde no había avión, no habían carros como los modernos, ni bicicletas, ni motocicletas, ni un medio por el cual viajar a esa hora, especialmente en los ranchos, en los pueblos, allá en las montañas o en los valles donde el transporte tiene cierto horario para pasar? La gente hace planes para salir de sus hogares o del pueblo en horarios que hay transporte. Aún en nuestro mundo moderno, las ciudades tienen ciertos horarios para los transportes. Aún taxis como el bus o, como dicen en México, el camión.
Pero ellos estaban haciendo planes de salir no en el día, sino en la noche. Y en ese periodo dice, estén vestidos, estén listos, tengan lo que necesita a la mano. Vestidos, ceñidos vuestros lomos, era estar vestidos. Tengan puestos los zapatos y claramente dice ¿dónde? En los pies. Vuestro bordón o vuestra vara en la mano. Y van a comer. Tipo, y ya me imagino a aquellos hermanos, y no se me ofendan, ¿ok? Solamente es un decir. Ya me imagino a aquellos hermanos que dicen que para cada bocado hay que masticar de 40 a 60 veces. Esa gente no iba a salir, hermanos. Imagínense que cada bocado se estuvieran masticando 40 a 60 veces. Y no digo que es incorrecto, solamente digo que dice que tenían que comerse no los vegetales. Y recuerden, este era parte del sistema ceremonial. Tenían que comerse la Pascua, que era el cordero asado, pero sin ningún condimento, por si usted pensara que fuera carne asada, como la moderna que les encanta a muchos que no son vegetarianos. No, tenían que comerse la carne, el cordero, ¿cómo? Apresuradamente, rápido, casi tragándoselo. ¿Por qué? Porque es Pascua de Jehová. Detallitos interesantes que yo le recomiendo, póngale atención. Póngale atención. Uno de estos días voy a dar un estudio sobre qué significa para nosotros, aparte de lo que ya dijimos, en lo práctico, qué significa comer el cordero y cenarlo. ¿Ok? Ese va a ser un tema a futuro. Pero ya dicho esto, el versículo 12 nos da un poquito más de luz y dice lo siguiente. Mire lo que iba a pasar. ¿Por qué tenían que hacerlo de noche, vestidos, puestos los zapatos y comérselo rápidamente? Ahí no había reglamentos, por decir así, muy estrictos en ciertos detalles sobre cómo se lo tenían que comer, sino es claro que tenían que hacerlo apresuradamente, rápido. ¿Pero por qué? Mire el verso 12, y aquí es donde entra nuestro estudio de hoy. Pues yo pasaré en esa noche por la tierra de Egipto. ¿Quién iba a visitar? ¿Quién iba a visitar al pueblo esa noche? Hermanos, no los escucho. ¿Quién iba a visitar al pueblo esa noche? Correcto, Dios. Y es increíble cómo mucha gente, nosotros tenemos un tema que se llama la venida de Cristo invisible a su pueblo. Y vamos a ver a qué nos referimos. Y algunos han hecho burla de ese tema, aún nos condenan y nos critican, diciendo que enseñamos cosas raras y satánicas y misteriosas. Esa gente que dice eso, indiscutiblemente es gente ignorante de las Escrituras. Jesús dijo, ¿cómo lees? Yo les diría, ¿qué Biblia leen? Versión Miguel Martín. ¿Qué Biblia leen estas personas? Si usted nunca ha oído un tema que le causa algún impacto, alguna incomodidad, bueno, dedíquese a estudiar su Biblia y vea si encuentra ejemplos de ellos. Pero aquí dice que ese día de Pascua o noche, ese momento especial, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Así que ¿quién hizo presencia allí? De manera general diremos que Dios. De manera específica diremos que Cristo. De manera simbólica, si así lo quiere ver, diremos un ángel. Pero Cristo vino en los días de Noé y predicó. La gente no lo vio, pero allí estuvo predicando por medio de Noé. Pedro lo dice. Cristo, como Dios, dice que vinieron en el día de la Pascua. No solo cuando dio la ley,
también en el día de la Pascua. Y no solo eso, dice que una piedra le seguía por un lado, por el otro lado dice que una nube le seguía. 1 Corintios 11, capítulo 10, dice que una piedra le seguía. En el capítulo, Éxodo capítulo 13, versículos 20 al 22, dice que una nube de día y una columna de nube de fuego de noche. O sea que Dios venía e iba si así gustaba. En los días de Jacob Jesús vino, en los días de Josué Jesús vino, en los días de Abraham Jesús vino, en los días de Daniel Jesús vino, en los días de los 3 hebreos Jesús vino. ¿Y qué? ¿Vino o no vino, hermanos? Yo les pregunto, ¿fue visible para el mundo o invisible? Es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Aparentemente fue un ángel, pero la Biblia dice en Éxodo 12, versículos 12, pues yo, Jehová, Dios el Eterno, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y todos sabemos de que él pasó. Así que aunque físicamente invisible para el mundo, la obra que vino a hacer fue visible. ¿Están listos ustedes? ¿Está lista la iglesia? ¿Está listo mi hogar? ¿Estoy yo listo para esa visita invisible para el mundo, pero en la obra que va a realizar en su pueblo visible? ¿Estamos listos para esa visita? No me he salido del tema. Ahorita van a ver cómo esto se aplica. Éxodo 12, versículo 12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y... ¿a qué? A darles palmaditas y decir, oiga, que yo sé que la vida es muy difícil y pobrecitos de ustedes, entiendo por qué me han desobedecido. No, versículo 12. Y heriré, mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias. Y todo esto que hizo ese día de Pascua, la Biblia le llama, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Hermanos, clarísimo. Ese día de Pascua el Señor estaba profetizando, porque aquí Moisés lo estaba diciendo que iba a ocurrir. Estaba profetizando la visita de Dios en Israel y en Egipto. Ahora, en esa visita que Él vino a matar, ¿cómo podía su pueblo fiel ser librado? Dice el capítulo 12, versículos 22. Recuerdan ustedes que se tenía que matar un cordero, ¿verdad? Y el cordero tenía sangre. Pero esa sangre tenía que utilizarse. Y miren lo que dice el verso 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de vuestra casa hasta la mañana. Noten que la Biblia dice que la manera en que ellos iban a identificar su hogar como obediente y participante de la Pascua era que iban a utilizar la sangre del cordero puesta en una jofaina, agarrar no cualquier cosa sino un hisopo, y el hisopo iba a rociar o manchar el dintel, o sea, el marco de la puerta de su casa.
Esa era la señal, ese era el sello, esa era la marca para que cuando Dios visitase, los ángeles ejecutadores, el momento de juicio, pudiese identificarse el hogar obediente y desobediente. En otras palabras, la manera en que podía identificarse un hogar como obediente era por medio de la sangre puesta con el hisopo en la puerta, en el marco, en el dintel de la casa. Tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. La única puerta que podía evitarse entrar era donde había sangre puesta con el hisopo. Y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y ustedes han escuchado que muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento termina diciendo, esto dice, es por estatuto a vosotros, estatuto perpetuo. Pero ¿cómo es que es perpetuo si nosotros no lo seguimos practicando? Bueno, las lecciones son perpetuas, son eternas. Por eso dice el versículo 24, y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Es de esta manera que la lección nos está llegando a nosotros. Así que aquí tenemos unos detalles ahora. ¿Qué significa de que Dios iba a visitar a Egipto como a Israel? ¿Por qué Dios de antemano les anticipó para guardarles la vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la lección de usar el hisopo? La sangre. En aquel entonces, como lección para nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que pasaría el destructor aquella noche? ¿Qué significado tiene eso para nosotros hoy? La primera lección, para que vean que tiene que ver con nosotros, está en Joya de los Testimonios, tomo 2. Miren lo que dice, hermanos. Tomo 2, página 183. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 183. Y dice así. Cuando el ángel destructor estaba por recorrer la tierra de Egipto y herir a los primogénitos de los hombres y de las bestias, se indicó a los israelitas que tuviesen a sus hijos consigo en casa y rociasen los dinteles de las puertas con sangre, que ninguno quedase fuera de la casa, porque todos los que fuesen hallados entre los egipcios serían destruidos con ellos. Supongamos que un israelita hubiese descuidado de colocar la señal de la sangre sobre su puerta, diciendo que el ángel de Dios podía distinguir entre los hebreos y los egipcios. ¿Habrían custodiado esta morada los centinelas celestiales? Debemos aplicarnos esta lección a nosotros mismos. ¿Entendimos, hermanos? En otras palabras,
La fiesta de la Pascua significaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, del pecado y pecadores. Y también profetizaba el inicio de una nueva era, de un nuevo sistema que fue introducido en la Santa Cena por medio de Cristo. Pero además de eso, dice que tiene una lección para nosotros hoy día. Quiere decir que una Pascua se va a repetir con el pueblo del tiempo del fin. Vendrá a existir una liberación. Pero los únicos liberados serán aquellos que hagan caso a los mandatos de Dios de tomar la sangre, ponerlo en el marco, en el dintel de la casa y poder evadir ese momento, ese día, esa noche de destrucción donde pasará el destructor. Cuidado con pensar que solo es en el mundo. Aunque Egipto fue afectado a las claras, noten que pasó de casa en casa. Dice la hermana White, supongamos que alguien hubiera dicho, Dios sabe que yo soy adventista, Él sabe que yo pago mis diezmos sabe que yo soy de Israel y soy de su pueblo. Él puede detectar que yo soy fiel. ¿Qué dice el Espíritu Profecía? ¿Que hubiera estado bien? No. Bueno, yo soy adventista, yo acepto a Cristo y Cristo me cubre y Cristo me ama y Cristo aquí y Cristo allá. Pero ¿qué significa eso? De que tomó la sangre y puso en el marco, en el dintel de la casa. Miren lo primero que esto significa. Dice así, nuevamente, debemos aplicarnos esta lección a nosotros mismos. Nuevamente, ha de recorrer la tierra el ángel destructor, o sea que se va a repetir. Se ha de colocar una marca sobre el pueblo de Dios. Y esa marca es la observancia de su santo sábado. Noten que no dice que es el sábado. Porque algunos confunden esta cita diciendo que el sello es el sábado. No dice eso. Dice que la marca tiene que ver, vuelvo a leer, con la observancia. Otra palabra para observar es con el obedecer, guardar el sábado. Así que una de las primeras maneras en que usted, como fiel israelita hoy día, está agarrando el hisopo y poniendo sangre en su casa, en su puerta, en su familia, en su vida, es que usted se identifica con el Israel de hoy, la iglesia adventista del séptimo día, la manera, no con el aceptar el sábado, porque el diablo acepta el sábado, los demonios aceptan el sábado, el Papa acepta el sábado, pero la clave está en cómo se observa, el cómo se guarda. En otras palabras, hermanos, esa sangre, ese señalamiento con la sangre del hogar de un israelita en Egipto, era el sello, era lo que identificaba al verdadero pueblo de Dios. Y esa sangre, ese sello, en aquel entonces, hoy día, dice, eventos de los últimos días, que significa lo siguiente. Mejor dicho, antes de leer aquí, en eventos de los últimos días, voy a leer en la página 2.23 y 2.25. Pero antes de leer allí, vamos a la Biblia y veamos
dos partes donde nos habla de que Dios va a sellar a su pueblo. Y miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 7. Así que vemos que la Pascua tiene que ver con el sellamiento. Cuando dice, allá, a los que están buscando, estoy en Apocalipsis 7, voy a leer versículos 3 y 4. Pero estábamos allá en Éxodo, y dice allá en el capítulo 12, versículo 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una jofaina y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Esa parte que dice untad era sellar, era manchar, era rayar, era poner. ¿En dónde? En el dintel y los dos postes de aquella casa y de aquella puerta. Eso hoy le llamaríamos el sello. Esa era la señal, esa era la manera de identificar al pueblo. Pues bien, Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos, señalemos, escojamos, seleccionemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Todos sabemos que el Israel de hoy, dice Juez de los Testimonios, tomo 3, 364, es la iglesia adventista del séptimo día. Mensajes Selectos, tomo 1, página 78, claramente dice que Dios tiene un Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Así que es en el Israel moderno que está en el Egipto espiritual, en la mundanalidad, como el Israel antiguo. Dios, tratando de sacarlo de esa condición, está buscando sellar a su pueblo. Pero como la historia dice, no todos los israelitas obedecieron. Muchos se confiaron, otros fueron desobedientes, otros fueron indiferentes y otros estaban al azar, lo que pase. Y así muchos soy. Hoy yo ya soy parte del pueblo de Dios. Cristo ya va a venir. El mundo se está acabando, eso no hay nada nuevo allí. Así que cuando venga, que aquí estoy yo. No. Hermanos, debemos estar como el pueblo de Israel ese día. Tenían que estar vestidos, listos para comer rápidamente. Y tener en la mano su vara, su bastón, para salir en el mandato de Dios. ¿Está usted listo para cualquier emergencia divina? ¿O está cómodo, satisfecho como en la Laodicense de Apocalipsis 3, 14 al 20? Así que aquí encontramos claramente que Dios desea sellar al pueblo de Israel. Esa sangre, ese hisopo, ese sello en aquel entonces, hoy representa el sello de Dios sobre su pueblo. Y es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 utiliza el mismo lenguaje que en Éxodo 12, versículos 11 hasta el 24. Miren el lenguaje que utiliza. Ezequiel 9, versículo 1 al 4. Subrayen las palabras similares a las de Éxodo 12. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones ángeles venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. O sea que llegaron, verso 3, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral, al dintel, al
cuadro de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Llegaron a la puerta y miren lo que dice versículo 4. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal. Lo mismo que allá. Pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Queridos hermanos, este es el centro del estudio de hoy. La Pascua no solamente nos enseña la liberación del pueblo de Israel, no solamente nos profetiza el advenimiento del Cordero Perfecto que fue Cristo, no solamente nos invita a comer hierbas amargas, símbolo de la voluntad y de la palabra de Dios que nos limpia, nos desintoxica, nos capacita, nos hace nuevos, por decirlo así. No solamente nos invita a quitar toda levadura que tiene que ver con el pecado, sino que también está profetizando el sellamiento del pueblo de Dios en el Israel moderno y el juicio en el pueblo de Dios. Empieza con el pueblo y se extiende en el mundo, como ocurrió en los días de Egipto. Y esto ocurre antes del segundo advenimiento de Cristo. Aquella sección que tenía que ver, ellos tenían que salir y pasar por el desierto. Eso no era casualidad. Antes de que ellos cruzaran el desierto y poder llegar a la Canaán terrenal, significa lo mismo que hoy el pueblo de Dios también tiene que pasar su desierto. Pero antes de que puedan sobrevivir, tienen que experimentar la Pascua, que en este caso es el sello en el portal, en el dintel, en el marco de la puerta de la casa. Quien no lo ponga, quien no reciba el sello, quien no ponga sangre con el hisopo, no podrá ser liberado cuando se ejecute Ezequiel 9. Con razón dice el espíritu de profecía, de manera seria, de manera divina, de manera clara. Dice en la página 336, dice así: léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Qué dice que debe hacerse? Leerse el capítulo 9 de Ezequiel. Leíamos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 183, dice: cuando el ángel destructor estaba por recorrer la tierra de Egipto y herir los primogénitos de los hombres y de las bestias, se indicó a los israelitas que tuviesen a sus hijos consigo en casa y rociasen los dinteles de las puertas con sangre, y que ninguno, ¿cuántos? Y que ninguno quedase fuera de la casa. El párrafo termina diciendo: debemos aplicarnos esta lección a nosotros mismos. Nuevamente ha de recorrer la tierra el ángel destructor. Entonces, hermanos, ya vimos que el verdadero pueblo de Dios, aquel que está buscando ser sellado, se identifica no por tener el sábado como creencia, sino por la manera en que observa el sábado. Quiere decir que tiene que ver con la obediencia. Y aquí hay un poquito de conflicto, porque algunos, como yo, hemos dicho y creemos de que el sello no se puede ver, el sello de los 144,000 y también el de la gran multitud. Dice en Maranata, el Señor viene, página 241:
si no se puede ver el sello de los 144,000 y la gran multitud, entonces, ¿cómo es que el sello del pueblo de Israel, que significa ese sello, sí se podía ver? O sea, cuando agarraban el hisopo y ponían la sangre. Bueno, esto es fácil de explicarlo, pero primero leo la cita que en muchas ocasiones he leído y luego explico. Estoy leyendo en Maranata, el Señor viene 2:41. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Dice la inspiración: es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos. Así que los que no pueden verlo y detectarlo son los humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esta señal de redención. Entonces, aunque no se puede ver, sí se puede ver. Especialmente los ángeles podrán identificarla. Pero además de eso, quien realmente sabe quién está sellado es Dios. Y desde ese punto de vista creo que esto no es contradictorio de que no se pueda ver. Pero vamos a ver ahora que así como el pueblo de Israel se tenía que ver esa señal de redención, esa sangre puesta con el hisopo en el dintel, en el marco de la puerta, así hoy también se debe de ver que usted está siendo sellado. Ya leímos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 183, que la primera manera en cómo se ve que usted está siendo sellado y es parte del pueblo que cree que viene un juicio en la iglesia, que viene una separación de buenos y malos, que sabe que el Señor está por visitar a su pueblo. Y esto es antes de la segunda venida. Esto es para preparar un pueblo que pueda terminar la obra, como quiso preparar a Israel antes de que entraran al desierto. Esa señal se podía ver. Y una de las primeras maneras de cómo usted y yo sabemos que estamos siendo sellados es por medio de cómo observamos, obedecemos, guardamos los mandamientos de Dios, especial el sábado. Pero hermanos, sí, evento de los últimos días 2:25 dice así: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son, subrayen, semejantes a Cristo en carácter. Así que el único que puede decir este está sellado es Dios. Pero la manera en que sabemos que alguien está siendo sellado es que empieza y llegará a reflejar, a manifestar el carácter de Cristo. Y eso no es invisible, eso es visible. Usted y yo no podemos decir que estamos siendo sellados y nos cargamos un genio que no tiene nada que ver con Cristo. Somos ladrones de tiempo, ladrones de diezmos. Bueno, eso nadie lo ve, Dios sí lo ve, ¿verdad? Pero eso forma nuestro carácter. O somos personas en términos de educación muy profesionales, muy educados, seleccionamos nuestras palabras, pero en el corazón estamos llenos de culebras, de sapos, de telarañas, de ratones, con todas las envidias, celos, orgullo, egoísmo que tenemos. Así que la manera en que nosotros sabemos que estamos siendo sellados es la magnitud en que estamos manifestando el carácter de Cristo, que los demás pueden ver. O sea, los demás podían ver cuando uno estaba poniendo sangre en la puerta. Igualmente hoy, quien esté poniendo sangre en su puerta tiene, oigan bien hermanos, porque esto nos cuesta aceptarlo, el diablo no quiere que aceptemos esto. Quien está poniendo la sangre con el hisopo en su puerta hoy día tiene un cambio de carácter. Sea niño, joven, viejo, adulto, esté enfermo, esté saludable, tenga dinero o sea pobre, sea educado o sea iletrado, hay un cambio de carácter.
Y si eso no se puede ver, asegúrese que usted no está sellado o siendo sellado, aunque conozca todas estas cosas. Siguiente cita dice 2:25. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Qué importa lo que yo piense de usted? Y la verdad, a mí me debiera dar lo mismo de lo que usted piensa de mí. Pero temblemos de lo que Dios piensa de nosotros, porque Él es el que determinará quién de verdad está siendo sellado. Pero a la misma vez no podemos engañarnos y decir que estamos en el pueblo que está siendo sellado, cuando nuestras acciones y obediencia y alimentación y vestimenta y reverencia y nuestros conceptos hacia lo demás y la obra de Dios es completamente mundana, satánica, liberal. Nada de divino, nada de Cristo. Pregunto entonces, ¿está viendo la gente que usted está siendo sellado? El que determina quién será sellado y a quién se le reconocerá como sellado es Dios y sus ángeles. Eso es invisible al humano. Pero el estar siendo sellados es visible en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestros motivos, en nuestros pensamientos, en nuestras expresiones, en nuestro tratamiento hacia los demás, en la manera en que representamos al Señor. Si usted tuviera hoy a Judas ante usted y supiera lo que Judas está haciendo, ¿cómo lo trataría? De verdad, sincerémonos aquí juntos. ¿Cómo usted trataría a Judas si lo tuviera ante usted hoy? En su casa, en su hogar, en su grupo, en su iglesia. ¿Sería censurado? ¿Sería echado fuera? ¿Sería corrido? Correteado, creo que es la palabra correcta. ¿Qué haría usted con él? Si usted tuviera a un Pedro o a un Juan, se llamaba como hijo del trueno por el carácter que tenía. ¿Daría usted un centavo por Juan? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el que finalmente va a determinar quién es Dios. Pero hay un cambio. Juan cambió, Pedro cambió, y Judas también cambió. Pero Judas cambió para peor, para mal. Pedro y Juan y otros cambiaron para salvación. Y fue visible. Y damos testimonio de ellos, dice Juan. Porque fue visible. Si usted y yo entendemos el tema de la Pascua, estamos hablando que es un tipo del sellamiento. La señal que se puso en la puerta significa el sellamiento de los 144,000. Y el ángel destructor significa la ejecución del juicio de Dios en su pueblo. La separación de trigo y cizaña, Mateo 13, versículos 24 al 30. Significa la limpieza o la ejecución del juicio de Ezequiel 9, versículos 1 al 10. En el pueblo. Significa también la matanza que habla con la espada del Señor en Israel. Amós 9, versículos 9 y 10. El espíritu de profecía dice así: Testimonios para la iglesia, tomo 5. Testimonios para la iglesia, tomo 5. Página 477. Cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran a sus hijos de entre los egipcios y los recogieran en sus propias casas y que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares.
Esta es una obra, mi obra y la obra de toda madre que cree la verdad. El ángel habrá de poner una marca. Noten, está hablando a futuro de su tiempo, la hermana White. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores. Y el ángel destructor le seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. Exactamente lo que dice Ezequiel 9. Así que no estamos hablando aquí cualquier tontería y cualquier locura y cualquier interpretación antibíblica. Estamos hablando, hermanos, que la economía judía en lo que incumbe la Pascua tiene una enseñanza mucho más extensa que la que habíamos analizado. Aún sigue profetizando la liberación de los 144,000 entre el Israel donde hay trigo y cizaña. La liberación del pueblo en la gran multitud. Está profetizando la ejecución del juicio de Dios que empieza con los que no son sellados, con los que no pusieron sangre con el dintel en su casa, en su vida, en su iglesia. Comienza el juicio de Dios. Ezequiel 9, la limpieza, la purificación en la iglesia y termina en el mundo. Padres, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Por eso dice, no quiero pasar por alto este punto, el hisopo. ¿Qué significa el hisopo? Porque no fue por casualidad que fue usado. ¿Y qué tiene que ver con Ezequiel 9, con la matanza, con la limpieza, con una venida invisible de Jesús o de Dios a ejecutar con sus ángeles esta obra de purificación en la iglesia? Dice Éxodo capítulo 12, versículos 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, y con esta rociado untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. ¿Qué significa el hisopo? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 281. Dice así: el hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Hay tres tipos de purificación. Está la purificación individual, que tiene que ver con el cambio de nuestros caracteres. Está la purificación literal con la iglesia. Costumbres, prácticas, teorías y finalmente de personas que no son dignas de ser parte del pueblo de Dios como cizaña, serán cortadas. Y tres, la purificación en el mundo, con las plagas, y finalmente Dios saca a su pueblo purificado por 1000 años en el cielo. Repito, el hisopo, dice el Espíritu de Profecía, significa y es símbolo de la purificación. La purificación individual, la purificación de iglesia y la purificación de la tierra, del mundo. Pero hablando de nosotros personalmente, hemos dicho claramente de que debemos limpiarnos, cambiar, purificarnos. Debe identificarse que estamos siendo sellados. Y en la parte individual, les leo esta cita que nos comparte el pensamiento de la importancia de entender que aunque solo Dios identifica quién está o será sellado, el que está siendo sellado es visible el sello, en el contexto de que está cambiando a la imagen de Cristo. Si está siendo purificado con el hisopo, dice Testimonios tomo 5, página 207, dice así:
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, primera de Juan 2:6. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. Esta conformidad con Jesús no pasará inadvertida para el mundo. Es un tema que se notará y se comentará. Note, no pasará inadvertidamente. Es un tema que se notará y se comentará. El cristiano quizá no esté consciente del gran cambio. Repito, el cristiano quizá no esté consciente del gran cambio, porque mientras más se asemeje a Cristo en carácter, más humildemente pensará de sí mismo. Pero todos los que lo rodean lo verán y sentirán. Así que usted no puede decir que usted está siendo sellado o creer que está siendo sellado, su familia está siendo sellado y las acciones y actividades y pensamientos y sentimientos son todo lo contrario de Jesús, de su carácter, de su imagen. El Espíritu de Profecía dice que cuando uno de verdad se está asemejando a Cristo, hay un cambio. Se notará, se hablará, se comentará, se mirará. Les pregunto, hermanos, esta profecía de la Pascua, esta profecía compacta de redención, esta profecía compacta del sellamiento, esta profecía compacta de la purificación, de la limpieza, del quitar a los impíos dentro del pueblo de Dios, ¿nos identificamos? ¿Podemos decir tranquilamente de que sí estamos siendo sellados y otros pueden testificar del gran cambio en nosotros? Su faldita, hombre, su ropa, su dieta, lo que vemos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que pensamos, su propia conciencia puede testificar a su favor y a mi favor de que estamos semejándonos a Cristo. Hermanos, olvídense de quién lo está diciendo. Es su salvación, es mi salvación. Se ve en nuestro hogar. Es increíble, yo no puedo entender. Y alguien me dijo que me esperara. Pero ¿por qué me voy a esperar yo a tener días malos cuando puedo prepararme para los momentos malos? Yo no puedo entender cómo en hogares que profesamos creer en Dios, tener el Espíritu Santo, creer en la Biblia, creemos en el Espíritu de Profecía, viven como gatos y leones. Bueno, no sé si alguien había dicho eso, gatos y leones. Lo que quiero decirle es que es rara las relaciones que tienen. Pleitos, golpes, gritos. Pero eso sí, adventistas de hueso colorado. Eso sí, pastores y ministros. Eso sí, nos sabemos todos los libros. Pero en el hogar, demonios. Dígame usted que me está escuchando, escríbame en privado o dígame, explíqueme cómo concuerda ese hogar que usted y yo tenemos contrario a todo lo que leemos. Y eso no miente, porque eso es visible. Así que dejemos de estar jugando. O tenemos hogares o no tenemos. O tenemos hogares cristianos o no tenemos. O tenemos una vida cristiana o no tenemos. O somos cristianos en la iglesia, en el trabajo, en el campo, en donde sea usted esté y cuando esté, que es allí donde de verdad se sabe si soy o no soy. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos estas cosas, pero nuestro carácter no es cristiano, es diabólico? Alguien tiene que decirlo, hermanos. Si se me tocó a mí, me tocó a mí. Y la misma regla se toca a mí. La misma regla se aplica a mí. Debo exigirme un cambio. Debe verse un cambio. De otra manera, me estoy engañando. Y la pregunta es, ¿nos estamos engañando? Debo cerrar, creo que ya me pasé del tiempo asignado. Captó el tema de la Pascua, que tiene que ver con la purificación,
con Ezequiel 9, con Amós 9, 9 y 10. Tiene que ver con Mateo 13, versículos 24 al 30, la separación de trigo y cizaña. Pero el hisopo, esa es de la manera individual. Debemos estar purificándonos, debemos estar limpiándonos. Por eso dijo David allá en Salmo 51, 7, ¿qué dijo él? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Pero con respecto a la purificación de la iglesia, miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y mientras lo busco, repito, no nos engañemos, hermanos. De verdad, siéntase insatisfecho si no tiene una relación verdadera con el Señor y con su pareja, esposo, esposa, hijos, familiares. ¿Cuánta gente profesa el cristianismo y los peores enemigos que tienen son los familiares? Son buenos con los que los tratan bien, pero con quienes les tratan mal son lo peor. Tomemos en serio estas cosas, porque el verdadero cristiano que está siendo sellado en Israel, así como en el pueblo de Israel antiguo, el sello, la sangre en su puerta, se ve en el cambio o en el tipo de carácter que tiene, que poseemos. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia, repito, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Por eso es que simbólicamente debiéramos estar listos como el pueblo, de noche, vestidos con los zapatos puestos para salir a un interesante viaje. Pero solo los que saben de que la purificación y el juicio vienen, como dice, velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente las fuerzas de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca, cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Ojalá entendamos esto. Ojalá nos estemos preparando para poder evitar sorpresas que están por venir individualmente en la iglesia y en el mundo. En conclusión, queridos hermanos, el pueblo de Israel fue llamado a obedecer. El pueblo de Israel fue llamado a obedecer. Dice en Profetas, Patriarcas y Profetas, página 284. Dice así: los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. ¿Cuáles eran esas cosas que obedecieron? Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas. Clave. ¿Cómo estaban las familias, hermanitos? No divorciándose, no cada quien en su cuarto, no cada quien en su mundo, no cada quien en otro país y en otro estado. No. Estaban reunidas juntas. Las familias estaban reunidas. El cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparadas. El padre y el sacerdote de la casa
roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. No me diga que usted está en China orando por sus hijos que están en Francia. Es increíble, ¿verdad? Mucho tiempo atrás les contaba la historia de un pastor que se encontró con la esposa en un país y el esposo en el otro país y los hijos en otro país. Y les preguntó, ¿y cómo están, hermana? Muy bien, ¿y cómo está la familia? Pues bien. ¿Y usted qué hace aquí? Pues trabajando para cuidar a mi familia. Y su esposo en otro país cuidando, también trabajando para cuidar a la familia. Y sus hijos, pues en otro país, pastor. Y el pastor les dijo, bueno, ¿y ustedes no se han dado cuenta que están trabajando por algo que ya no tienen? Ustedes ya no tienen familia. Si eso fuese lo único que usted pudiera captar hoy, cáptelo. No podemos tener estas verdades y tener una familia desunida, destruida y cada quien en su mundo, matándose para dar que una casa de 3 pisos, ¿eso nos va a llevar al reino? ¿Eso nos va a sellar? ¿Eso nos va a llevar al cielo? Y qué bueno que lo diéramos, ni siquiera damos de 1 piso. Pero bueno, las excusas suenan muy buenas cuando sabemos que las cosas están mal. Y eso es tanto para la esposa y el esposo. El padre y el sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Premura es con rapidez. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Hoy día enseñamos que viene Ezequiel 9, que viene un juicio en la iglesia, que viene una separación de tribu y cizaña. Uy, no, eso es satánico, eso no es de Cristo, eso de seguro no es adventista, eso de seguro no se va a cumplir, de seguro usted anda en unos ministerios independientes. Hermano, deje de molestarnos, necesitamos a Cristo, a Cristo, a Cristo, pues se quedarán con su Cristo en esa muerte destructora que viene si no tomamos estas cosas en serio. Porque el verdadero Cristo está por venir a seleccionar, a escoger a los sellados y librarlos de una destrucción terrible y masiva. Y hermanos, estamos por verlo. Y eso no lo va a realizar ningún ser humano, sino los ángeles de Dios, los segadores de Mateo 13, versículos 39. Testimonios para Ministros, libro antiguo y rojo, dice en la página 47, que son los ángeles de Dios los que harán la separación y ejecutarán sus juicios. Así que sepámoslo ahora y disgústese o alégrese conmigo, pero estas son noticias que Dios tiene para nosotros. Es el mensaje de la Pascua. Y no estoy enojado, hermano, solamente de que tan claro que está esto, y sin embargo cuánta indiferencia hay en la iglesia, en nuestros hogares, en aquellos que dicen creer en esto. Temblaron, dice. Se reunieron para orar, para confesar. Dice, tembló tanto el niño como el más fuerte, con indescriptible miedo. No se puede describir el temor que les entró. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos. Al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Queridos hermanos, yo no sé, pero siento, por lo que leo, la importancia de cuidar a nuestros hijos. Tomémoslo en serio, hermanos. Si usted vino a la verdad ya con hijos grandes, pues haga lo mejor que puede o pueda. Si usted vino a la verdad y apenas tiene a sus hijos, no haga lo mejor que pueda. Haga lo que Dios dice. Hagamos lo que Dios dice. Salvémoslos. Entrémoslos en casa. Esto significa, aunque se enojen y molesten, hagamos todo lo que tengamos que hacer para cortarlos de pecadores y del mundo.
tal vez el internet, tal vez el cable, tal vez la computadora, la tableta, el amigo, el vecino, tal vez un amiguito de la iglesia. Cuidado con estar dejando ir a sus hijos a dormirse a las casas de otros los sábados o entre semana. No solo el espíritu de profecía lo condena, sino que nuestro deber es reunir a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio en casa. Dios nos ayude a entender ese mensaje. Y si no lo entiende, por eso es que muchos de nuestros hijos, por no empezar la educación a una temprana edad, terminan como terminan. Y ya ni los lamentos ayudan. Hoy es el tiempo. Termina diciendo el párrafo. Pero, aquí está la promesa si cumplimos Apocalipsis 7 del 1 al 4 y Ezequiel 9. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. Conclusión, hermanos, está por venir un juicio a la iglesia. Ese es el juicio de los vivos que tanto hemos enseñado, y debemos alzar la voz como nunca antes de que viene un juicio, le guste o le disguste al anciano, al comité de iglesia, al pastor, a la conferencia, a la iglesia misma. Nuestro deber es decirlo, porque no habrá excusas. Conflicto de los Siglos dice que mientras hay juicio en el cielo, revisión de nombres y libros, miren lo que está por pasar en la tierra. Conflicto de los Siglos 478, versión antigua, dice así: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, mientras eso se hace ahí arriba, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. El hisopo, el dintel, la sangre, la Pascua. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Así que no solamente estamos citando la Biblia y la Pascua, también el Espíritu de Profecía, que está aplicando que viene una purificación dentro del pueblo, en la tierra, no en las nubes cuando Cristo venga, en la tierra. Si hay un grupo purificado, hay un grupo que no se purifica, y a ellos les llegará el ángel destructor. Ezequiel 9. Palabra de Dios. Espero en el Señor que esto haya sido de bendición. En Patriarcas y Profetas 2:81 dice: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar futuro para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Así que la Pascua, hermanos, profetiza la liberación, no solo la que Cristo hizo en la cruz y le proveyó a cada hombre que quiera aceptarlo, sino que también profetiza la liberación de su pueblo en el futuro de pecado y pecadores, tanto en el hogar, en la iglesia y en el mundo. En el hogar, ¿quién estará sellado? En la iglesia, los sellados, 144,000, y los ejecutados en Ezequiel 9. Y en el mundo, una vez sellados los 144,000, y ellos a la gran multitud que coleccionan de las otras iglesias durante el fuerte pregón, vienen las plagas, juicios, viene Cristo, y una vez más ocurre una liberación que profetiza
la Pascua. Habrá una liberación individual, Pascua. Habrá una liberación en el hogar, Pascua. Habrá una liberación en la iglesia, juicio, Pascua. Y habrá una liberación en el mundo, en la segunda venida de Cristo, Pascua. ¿Estamos listos? Se lo dejo a su criterio. Que el Señor me los bendiga. Fue un placer. Y oren para que el Señor nos permita seguir enseñando estas verdades proféticas. Nos arrodillamos, hermanos, y nos despedimos. Querido Dios, gracias por habernos amonestado con este tema de la Pascua. Gracias, Señor, por hacernos ver y entender que viene un juicio, viene destrucción, viene el destructor a nuestras vidas y a nuestra iglesia y al mundo. Pero va a empezar con nosotros la iglesia. Ayúdenos a prepararnos, purificándonos individualmente para la purificación en su pueblo. Todo esto profetizado por la Pascua. Todo esto como amonestación por la Pascua. Todo esto señalándonos una Pascua futura de liberación del pecado, de pecadores y de esta tierra llena de iniquidad. Oh Dios, si de algo necesitamos ser liberados es de conceptos errados, de ideas que no están de acuerdo con tu palabra, de comportamientos, de desobediencia, de hábitos, de caracteres no aprobados por el cielo. Libéranos a una mejor y divina experiencia. Perdónanos, límpianos tanta iniquidad en el corazón, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, Señor. Gracias por esta verdad. Bendice a cada uno de los que estuvieron con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.